Un saludo cordial a todos, sean bienvenidos a una nueva clase de Historia Universal. El objetivo de la clase virtual número 7 es identificar el aporte de la cultura romana para la civilización occidental. Los contenidos que vamos a desarrollar en la clase de hoy son Roma, origen, periodo de su historia, magistraturas, el imperio y el siglo de Augusto. Sin lugar a dudas, la antigua Roma forma parte de uno de los pilares fundamentales de la cultura occidental. Roma se halla ubicada en una península adentrada profundamente en el mar Mediterráneo. Este mar forma dos mares menores que bañan las costas de la península itálica, el Adriático al este y el Tirreno al oeste. En el Tirreno desemboca el río Tíber, en cuyas orillas, no lejos de la costa, se fundó Roma. Según la leyenda, en los orígenes de Roma, dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, hijos de una doncella, Rea Silvia, y del dios Marte, habían sido depositados en el Tíber en una canastilla. Esta fue arrastrada por el agua, pero quedó junto a una higuera a los pies del Palatino. Estos fueron recogidos y amamantados por una loba en una cueva, y luego cuidado por unos pastores. Ya hombres decidieron fundar una ciudad el 21 de abril del año 753 a.C. Los habitantes de Roma fueron los latinos, los sabinos, los etruscos y los griegos. Los periodos de la historia romana fueron la monarquía, desde los orígenes de la ciudad el 21 de abril del año 753 a.C. hasta la expulsión de los etruscos en el año 509 a.C. Fueron 244 años. El reinado fue ejercido por 7 reyes. Luego vino la república desde la expulsión de los etruscos hasta la asunción del poder por Augusto en el año 27 a.C. Fueron 452 años. En esta forma de gobierno, el Senado y el pueblo delegaban el mando en la persona de dos cónsules electos periódicamente. Luego vino el imperio, ejercido por varios emperadores, con alternativas de grandeza y decadencia. Abarca desde el gobierno unipersonal de Augusto hasta la caída del último emperador, es decir, desde el año 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. La organización política romana en el periodo de la monarquía está constituido por el rey, que era elegido por el Senado. El Senado, formado originariamente por 300 patricios que eran descendientes de los fundadores de las familias más adineradas de la época. Después estaban las asambleas, que eran las más genuinas expresiones de la voluntad de la ciudadanía. Luego estaba la asamblea curiata, que era integrada por ciudadanos no senadores, y luego por la asamblea centuriata, que significó la incorporación activa de la vida política romana de un sector cada vez más importante de la población, aquel que, perteneciendo a la plebe, había ido ganando posición económica mediante el comercio. Los principales reyes del periodo monárquico fueron Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquino el Viejo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. El sistema político y la estructura de la República Romana estaba gobernado por magistraturas. El primero era el consulado, que era la institución netamente republicana. Su función era anual y desempeñada por dos cónsules. Su potestad se denominaba imperium, que comprendía el derecho de consultar y mandar al ejército, a los ciudadanos, administrar la justicia y disponer del tesoro público. Luego estaba el Senado, que era el organismo deliberativo, conservaba y acrecentaba su gran autoridad. Solamente los patricios tenían acceso a él. Las atribuciones del Senado eran velar de la política interna y externa, fiscalizar la administración del tesoro y vigilar con los pontífices por las instituciones religiosas tradicionales. Luego estaba la censura, desempeñada por dos ciudadanos. Fue creada para la fiscalización de las costumbres y la moral pública.
Luego estaba el tribunado, que fue creado por los plebeyos. Tenía por finalidad esencial de amparar a los ciudadanos contra los abusos de los magistrados patricios. Hoy se llamarían diputados. Luego estaba la pretura, apareció en el año 367 a.C. y le fueron confiadas las altas funciones judiciales que correspondieron a los jueces. Luego estaba la cuestura, estaba encargada especialmente de la custodia del tesoro público, vigilaban las cuentas de las provincias. Luego estaba la edilidad, que fueron jefes de la policía urbana y cuidaban los aprovisionamientos de los mercados. Luego estaba la dictadura, que fue creada para el caso de máximo peligro para el país y poseía poderes absolutos, hasta de la vida o muerte sobre los ciudadanos. Según el siguiente cuadro podemos observar el legado de la división de poderes de las instituciones romanas que forman parte. Primero, los patricios y plebeyos forman las asambleas populares o comicios. Ellos aprueban las leyes y eligen a los magistrados. Luego están los antiguos magistrados que forman el Senado, que controla a los magistrados y dirige la política exterior. Luego los comicios eligen a los magistrados, que ejercen el gobierno, el ejecutivo del gobierno, que está dividido por el dictador, que es una figura que sobresale en casos excepcionales y controla todo el poder durante 6 meses. El cónsul dirige el ejército, el pretor administra la justicia, el edil administra la ciudad, el cuestor administra el tesoro y el tribuno de la plebe defiende derechos de la plebe. La estructura social durante la República eran constituidos por los patricios, que eran los ciudadanos romanos, que tenían todos los privilegios sociales, políticos, religiosos y jurídicos. Luego estaban los plebeyos, que eran descendientes de los primeros pobladores de Lacio y que eran sometidos sucesivamente por los latinos y etruscos. Carecían de la ciudadanía romana. Constituían la mayoría, pero no podían ser propietarios de tierras ni casarse con miembros del patriciado, ni ejercer el culto público. Solo podían dedicarse al comercio y al ejercicio de los oficios. Luego estaban los clientes, que eran sometidos por la autoridad del patriciado. Existían numerosos individuos, generalmente extranjeros o esclavos liberados, que sin ser esclavos formaban parte de la servidumbre y guardaban plena obediencia al patrono. Luego estaban los huéspedes, que eran generalmente extranjeros y comerciantes. Y por último, los esclavos, que eran sometidos a esa condición por ser desertores del servicio militar y por personas que no podían pagar sus deudas, y los prisioneros de guerra. El comercio de Roma era la agricultura, la ganadería, animales domésticos y también el comercio y la navegación. Y también había un importante intercambio de mercaderías a través del sistema monetario. La religión romana era politeísta. Estaban los dioses, uno de ellos era Vesta, era la divinidad que personificaba al hogar. Luego estaba Júpiter, que simbolizaba la omnipotencia. Luego estaba Juno, representada la madre tierra. Luego estaba Minerva, signo de la sabiduría. Luego estaba Apolo, dios de las artes y las letras. Y luego estaba Neptuno, dios del mar. La República Romana realizó una enorme expansión territorial en diferentes fases. Primero conquistó la península itálica en el siglo V y III a.C. Luego controló el mar Mediterráneo occidental del siglo III a II a.C. Luego conquistó Grecia, el Mediterráneo oriental, la Galia, Britania y varias zonas de Europa, desde el siglo II a.C. hasta el siglo I después de Cristo. La causa de la expansión territorial fue gracias a su poderoso y eficaz ejército. Consecuencias de las conquistas. Las consecuencias socioeconómicas fueron que el campesinado cayó empobrecido por la depreciación del trabajo. Los pueblos conquistados proveyeron abundantes esclavos
y vino la desocupación, se ahondaron las diferencias socioeconómicas. Se perdió la dignidad del espíritu republicano, el apego a las buenas costumbres, el respeto a la ley y a las instituciones, lo que significó la quiebra de la austera y ordenada vida romana de los primeros tiempos, adquiriéndose vicios y corrupciones antes desconocidos por los ciudadanos. Dentro de las consecuencias políticas, el signo más evidente del resquebrajamiento del espíritu republicano fue la lucha por el poder personal. Este afán personalista vino a romper el tradicional acatamiento a los poderes constituidos y reveló una desorbitada ambición de poder. En el año 27 a.C. asume Octavio Augusto. Él realizó numerosas reformas en el gobierno. Sus características más notorias fueron: en lo político devolvió al Senado su antigua jerarquía y atribuciones. En lo jurídico resaltó la creación de la instancia suprema. En lo económico y financiero pacificó el país, regularizó la administración provincial y mejoró considerablemente la producción económica basada en la agricultura, una variada industria y comercio. Reajustó la percepción y administración de los impuestos. En lo religioso restauró los cultos tradicionales y proscribió aquellos cultos y prácticas religiosas de origen oriental. Luego, en lo moral, para remediar los graves males derivados de la vida suntuosa, Augusto otorgó privilegio a los matrimonios prolíficos y al mismo tiempo impuso multas a los solteros y matrimonios sin hijos. Sus obras materiales fueron las grandes obras arquitectónicas que comenzó Augusto, hicieron de Roma el centro principal del arte del mundo. En la colina del Palatino, Augusto unió varias viviendas que ya existían y los transformó en palacio. Hizo construir un teatro grande y magnífico, los primeros baños públicos y elegantes de Roma. El primer texto jurídico romano fue la Ley de las 12 Tablas, uno de los legados más importantes de la cultura romana. Roma fue considerada la capital del mundo. Roma reunió la elegancia helena y la opulencia oriental. La escultura, la pintura y el arte en Roma fue gracias a que los romanos recurrían a pintores y artistas de fama. En Roma pueden verse aún frescos y mosaicos admirables. Los romanos fueron grandes constructores y buenos arquitectos. Descubrieron el cemento para dar consistencia a las construcciones. Entre los numerosos templos merece citarse el Panteón, aún intacto, también las ruinas imponentes de palacios, basílicas y termas romanas, así como el Circo Máximo y el anfiteatro, el Coliseo, varios arcos de triunfo, columnas y acueductos. De esta manera terminamos un breve resumen de la historia de Roma. Muchísimas gracias por su atención y me despido con este mensaje: nada tarda tanto en llegar como lo que nunca se empieza. Fuerza a todos, un abrazo, nos encontramos en la próxima sesión. Gracias.